Ya saben, igual que todos los materiales, todos los recursos que utilizamos están en su plataforma y ahí pueden ir revisando, ¿ok? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con un video motivacional igual, que espero que les guste. Ya les voy a mostrar por acá. Ok. Me avisan si es que pueden ver y escuchar, ¿ok? Muy bien, ¿qué tal les pareció este video? ¿Qué opinan? Uno por uno, porque así no les entiendo. A ver, ¿quién estaba dando su opinión por ahí?
No, ahora ya no quieren hablar. ¿Cómo es eso? Yo voy a decir lo que entendí, dice, Diga, por favor. yo entendí que por más tengamos malos días o malos momentos que nos ocurren, siempre hay que tener una esperanza porque algo mejor nos espera en el futuro. Eso entendí algo así. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir qué entendió, qué vio, qué le pareció? Acérquese, acérquese, eso. Profe, un día yo le compré el video de que es una cuestión de actitud, más que todo es una actitud personal en los obstáculos del transcurso del momento y el día que se va recurriendo uno. Y en ámbito de estudios también es similar a la situación de la vida, y por lo tanto depende de la actitud de una persona, lograr cualquier objetivo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, uno más? ¿El último que quiera participar? No, nadie más. Ok, siga, siga, por favor. Buenos días, Alicia. En vista de eso, eran dos personajes que salieron en un viaje, pero tuvieron problemas, pero nunca se separaron. Y ellos pensaron para llegar iguales. O sea, yo en mi vista así le vi. Y ellos se animaron entre dos y llegaron en el lugar que ellos Y pensaban. llegaron. Así mismo, nosotros también, entre compañeros, tenemos que animar para poder llegar en la meta que estamos proyectando. Así es. Muchas gracias a los tres compañeros por su participación. Sí, justamente en este video hablamos de esas dos cosas, ¿no? De bueno, eh, a veces necesitamos compañía para llegar y también depende mucho de nuestra actitud. Entonces, algo que quería mostrarles aquí es que muchas veces se presentan dificultades y muchas dificultades. Y en ocasiones, como estos dos personajes, se les presentaron las mismas dificultades, pero depende de la actitud. Siempre hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Y frente a las que no podemos controlar va a depender de nuestra actitud, de qué vamos a hacer frente a esas situaciones para alcanzar nuestros objetivos. Y ahorita que estamos hablando también de orientación educativa, también siendo profesores, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Y va a depender de nuestra actitud, de qué hacer frente a esas cosas que no podemos controlar para salir adelante. Y también de apoyarnos de las demás personas, como decía nuestro compañero. Entonces, bueno, eh, voy a empezar a presentarles las diapositivas de la clase del día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas herramientas psicopedagógicas y también vamos a ir retomando un poco el tema de cuáles son los trastornos del desarrollo, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes dijeron que toda la materia ha estado clara, entonces vamos muy bien. Contarles también una buena noticia, hoy no van a tener deber ni tampoco va a haber un cuestionario, ese va a ser su regalo de Navidad, ¿ya? Vamos a tener la clase, disfrutamos la clase. Lo único que les pido es que estemos activos y pendientes, ¿ya? Pero ese va a ser su regalo de Navidad. ¿Listo? Ya, y en la plataforma lo único que les queda ahí es un pequeño foro en donde van a tener que escribir un párrafo y eso lo vamos a hacer igual, les voy a dar tiempo en la clase para que ustedes lo llenen y no se lleven nada a casa, ¿ok? Entonces, eso. Antes de nada, feliz Navidad. Un poquito adelantada. Y ahora sí, vamos a ir viendo nuestra clase del día de hoy. A ver, no, regálenme un momento que vamos a desactivar esto de aquí para poder verles también. Ok, ahí sí. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los trastornos del desarrollo y cuáles son las herramientas de evaluación psicopedagógica, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son los trastornos del desarrollo, a qué afectan en cuanto al aprendizaje, cómo identificarlo y a qué nos referimos
con lo que son las herramientas psicopedagógicas o cuáles son esas herramientas que pueden utilizar otros profesionales y nosotros como educadores para apoyar a los estudiantes que tienen algunas necesidades. ¿Ok? Entonces, bueno, durante estas clases nosotros ya hemos estado viendo sobre esta parte de la descripción, la definición y cuáles son la clasificación de esos trastornos del desarrollo. Entonces, ¿qué es un trastorno del desarrollo? Es una condición que afecta el desarrollo cerebral y que puede afectar habilidades como el lenguaje, la comunicación, la interacción social o el aprendizaje. Y como docentes sabemos que tener estas afecciones o estos trastornos, pues van a afectar directamente a su forma de aprender y al proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros llevamos. Existen ya, como habíamos hablado también, diferentes trastornos del desarrollo y se van clasificando de acuerdo a síntomas y también a las áreas afectadas. Entonces, ya hemos visto durante estas clases que existen algunos trastornos del desarrollo, como son, por ejemplo, el espectro autista, el trastorno del espectro autista. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el trastorno del espectro autista o alguna característica del trastorno del espectro autista? A ver, vamos participando ahí. ¿Quién se acuerda? Pero acercándose acá al micrófono porque si no, no les oigo. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda a qué hace referencia el trastorno del espectro autista o no? No, no se acuerdan. Bueno, el trastorno del espectro autista, su principal característica es el tema de la socialización. Les cuesta mucho socializar y en muchos de los casos también hablar. Después también tenemos el trastorno por déficit de atención. Entonces, otro de los ejemplos. Acuérdense que en el trastorno del déficit de atención también justamente está relacionado al tema atencional. Les cuesta mucho poner atención, les cuesta mucho estar quietos, les cuesta mucho mantenerse en una misma actividad por mucho tiempo. También está la hiperactividad. Entonces, hiperactividad justamente hace referencia a que son muy activos, que realmente su condición no les permite quedarse en un solo lugar. Eh, Son niños que ahora los dicen como muy inquietos, pero también recordar que los niños por su naturaleza son inquietos y no todos los niños que son inquietos son hiperactivos. Recuerden que para determinar esto necesitamos siempre de la ayuda de otro profesional, ¿ok? Después también tenemos esta parte de la dislexia. Entonces, la dislexia hace referencia a la lectura. Cuando un niño, una niña o una persona va leyendo, pero intercambia letras, no lee correctamente, se salta palabras o intercambia palabras, pero esto lo hace frecuentemente, a esto se le llama dislexia. También tenemos a la disgrafia. Entonces, la dislexia es la lectura y la disgrafia, en cambio, está referida a la escritura. Mientras van escribiendo, pues igual les pasa exactamente lo mismo. Pueden omitir letras, pueden cambiar letras. Por ejemplo, generalmente en estos casos, las más comunes son confundir la P, la B, la Q, la D, porque son letras que utilizamos los mismos símbolos para poder escribirles. Todas estas letras que necesitan un palito y va una curva. Entonces tenemos una línea vertical y una línea curva. Y aquí hay esa confusión, porque bueno, la línea vertical va hacia arriba, la línea vertical va hacia abajo, ¿hacia qué lado va? Pero en la disgrafia, pues ya es aleatorio y se mantiene en el tiempo, no es algo que se pueda corregir del todo. Después también tenemos la discalculia, que si ustedes recuerdan, la discalculia está referida justamente a esta parte de los números, ¿ok? Entonces, entre otros de los trastornos que hemos visto durante esta materia. Muy bien, entonces, ¿cuál es el impacto que tienen estos trastornos del desarrollo en el aprendizaje? Tenemos tres, ¿ok? Tenemos dificultades, tenemos también retraso y tenemos por último también frustración, ¿ok? Entonces, ¿qué dificultades hay? Los trastornos del desarrollo
pueden causar dificultades en el aprendizaje en cuanto a la comprensión, a la atención, a la concentración, a la memoria, al lenguaje o a la escritura e incluso en casos también directamente hacia la matemática. Como hablamos justamente en la diapositiva anterior, cada uno de los trastornos del desarrollo o del aprendizaje justamente tienen algo que ver con algo en específico y en algunos de los casos pueden incluso juntarse. Tenemos niños tal vez que tienen trastorno con déficit de atención, pero además tienen dislexia. Entonces, obviamente, con cada uno de estos casos puede tal vez irse complicando un poco, pero son casos que nos van a presentar dificultades en el aula. También hablamos de retraso. En muchos de los casos que tenemos un niño, una niña ya con un diagnóstico como tal, nos va a generar un poco de retraso en el aprendizaje, ya que ellos van a requerir más tiempo y más apoyo para poder adquirir estas habilidades específicas. Entonces, en muchos de los casos va a generar un poco de retraso porque necesitan más tiempo para poder entender. Pero además, si tenemos dificultad, si tenemos retraso, pues podemos llegar también a la parte de frustración, a tener niños que están un poco frustrados, ¿ok? Entonces, ¿qué dificultades pueden generarse en cuanto a frustración, a ansiedad, a baja autoestima en los estudiantes? Pues tener estos trastornos y obviamente no tener una concientización en el aula, que es algo que nosotros también hemos hablado durante estas clases. Si nosotros tenemos un niño o una niña dentro de nuestra clase que tenga algún trastorno del desarrollo, algún trastorno para el aprendizaje, y no logramos concientizar en los demás estudiantes, incluso podemos estar hablando de que va a ser un causante de bullying, de que le molesten mucho en las clases, de que los otros compañeros tampoco le ayuden, de que se desesperen porque estos también quieren avanzar más rápido. Pero si nosotros logramos concientizar, podemos de cierto modo también ir bajando estos niveles de frustración. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Entonces, eh, durante el trabajo docente, sobre todo cuando hablamos de necesidades educativas especiales, de esta parte de orientación, de eh, diversidad en el aula, entonces también debemos apoyarnos con otros profesionales, como en este caso lo son los psicólogos, los psicopedagogos, los neuropsicólogos, que son los que nos van a ayudar a evaluar y a tener un diagnóstico como tal. Entonces, en esta evaluación psicopedagógica existen también algunas fases, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de las evaluaciones psicopedagógicas? Pues es identificar qué necesidad educativa tiene el estudiante, que como habíamos visto puede o no estar relacionada con la discapacidad. Después de esta parte también, la primera fase pues es recolectar información. Y para esta recolección de información va a necesitar entrevistas, cuestionarios, va a necesitar observaciones y para poder de ahí pues tener toda la información para identificar cuál es la necesidad de este estudiante. Después también va a tener que aplicar instrumentos y aplicar técnicas de evaluación para ver cuáles son sus habilidades y cuáles son sus áreas de dificultad. Y por último, pues ya hacer un análisis, una interpretación de los datos y establecer este diagnóstico, ¿ok? Para de ahí poder elaborar un plan de intervención. A eso se refiere una evaluación psicopedagógica, ¿ok? Entonces, bueno, para esto existen algunos instrumentos y técnicas de evaluación psicopedagógica. Hay algunas que son pruebas de estándar, que son evaluaciones que ya están preestablecidas, que pueden medir habilidades específicas como el lenguaje, como la lectura, como la escritura, como las matemáticas, incluso como el control motor.
Después también parte de estos instrumentos son las entrevistas, es decir, conversar con el estudiante, conversar con los padres, conversar con los profesores, porque esta también es una manera de obtener información sobre el desarrollo. En algunas ocasiones puede pasar que, por ejemplo, el psicopedagogo, la psicóloga, el neuropsicólogo esté con un niño o una niña durante 40 minutos, durante una hora que va a durar la sesión, pero ese no va a ser el tiempo suficiente para poder recopilar toda la información. Y por esto es muy necesario las entrevistas, porque a través de eso puede obtener mucha más información de cómo está en la casa, de cómo está en la escuela, de las cosas que los demás también observan. Después también están las pruebas observacionales, es decir, en donde les ponemos a los niños o niñas a que hagan ciertas cosas y simplemente se observa desde fuera qué es lo que están haciendo, cómo el estudiante se comporta, tanto en el aula como en la escuela, como en el patio, como también en casa. Y de esta manera se evalúan las habilidades sociales, emocionales y obviamente también de aprendizaje. Y también se utilizan los cuestionarios. ¿Qué son los cuestionarios? Pues son encuestas dirigidas al estudiante, a los padres o los profesores para recopilar información sobre las habilidades, dificultades y experiencias también. ¿Ok? Entonces, bueno, de esto se trata lo que son los instrumentos y técnicas de evaluación psicopedagógicas. Entonces, bueno, si ustedes están preguntando tal vez, bueno, ¿y cómo es o cómo es que aplican estas evaluaciones? Hoy les voy a mostrar uno. Recuerden que los test estos de evaluación psicopedagógica deben ser aplicados por un profesional, ¿ok? Pero hoy les voy a mostrar uno que es muy sencillo de aplicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa tal vez cuando un estudiante le cuesta mucho escribir, no logra escribir los números ni las letras en la forma correcta, les da la vuelta, las escribe en espejo? Pues muchas veces estos son dificultades en la lateralidad. ¿Alguien sabe qué es la lateralidad? Yo creo que sí, debían haber escuchado por ahí. ¿Qué es lateralidad? A ver, vamos ahí. Recuerden que dijimos que iba a ser una clase activa. ¿Qué es la lateralidad? ¿Alguien por ahí? ¿Se acuerdan? No. ¿No? La lateralidad hace referencia a cuál es el lado dominante. Entonces, cuando una persona escribe con la mano derecha, ¿qué le decimos? Que es una persona diestra. Y cuando escribe con la mano izquierda, es una persona zurda, ¿no es cierto? Pero hay ocasiones en las que esta dominancia o tener esto muy definido de ser derecho o diestro o ser zurdo no está bien definido. Esto nos puede generar problemas en la escritura. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Quiero que de los que están ahí se cojan en parejas. ¿Listo? Busque una pareja. Eso. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Yo voy a pasarles aquí este es un test que se llama el test de Harris. Este test ayuda a ver justamente cuál es la lateralidad, el lado dominante. Entonces, de la pareja que escogieron, uno va a ser el que aplica, el que va a ir anotando qué es lo que ve, y el otro es el que va a realizar los ejercicios y las actividades que están ahí, ¿ok? Esto no nos va a tomar más de 10 minutos, mucho también 10 minutos. Entonces, ¿están listos ahí? ¿Sí? Ya. Les voy a compartir entonces. Este es el test de Harris. Déjenme ver qué pasó aquí. Entonces, ya. Sí entendieron qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, primero, el test de Harris evalúa la dominancia de la mano, la dominancia del pie, la dominancia también del, perdón, del ojo y por último la dominancia del oído. Entonces, la persona que va a actuar como el evaluador va a decirle, bueno, si no tienen una pelota, pueden ocupar cualquiera de los objetos que tengan ahí, ¿ok? No pasa nada. Entonces,
que tire una pelota, que haga el ejemplo de sacar la punta con un lapicero y tenemos que observar si lo hace con la derecha o con la izquierda. Y eso lo vamos a ir anotando, ¿ok? Entonces, pilas ahí, yo les dejo aquí y en parejas vayan haciéndolo y vayan anotando ahí los resultados. Ustedes pueden poner ahí solamente dominancia de la mano y escriben 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y van anotando si lo hacen con la derecha o con la izquierda. ¿Listo? ¿Sí se entendió el ejercicio? ¿Se entendió lo que tenemos que hacer ahorita? ¿Sí? Esta dice, no entendimos. Sí, igual en la plataforma ustedes ya tienen este test ahí, que pueden irlo revisando o si no pueden ir anotando en un cuadernito. La idea es que ustedes puedan hacer ahorita este ejercicio y vean cómo se hacen los test, ¿ok? Pueden anotarlo en un cuaderno, pueden anotarlo en Word, pueden anotarlo donde ustedes quieran, no hay problema. Pero tienen que hacerlo en parejas, ahorita que están ahí en clase, ¿ok? Entonces, uno le va a decir, necesito que tires una pelota o haga el ejemplo de cómo tira una pelota, que saque puntas a un lapicero y ustedes tienen que ver si lo hace con la mano derecha o con la izquierda y lo van a ir anotando. ¿Listo? ¿Sí? Listo, a ver, empiecen con el ejercicio entonces. Quiero verles a todos en sus parejas ahí haciendo el ejercicio. Listo, vamos a ver. Hagan el ejercicio. Vamos ahí anotando si lo hace con la derecha o con la izquierda. Eso, por ahí les veo que ya se están hasta levantando ya. Muy bien, vamos haciendo el ejercicio, ¿ok? Muy bien, vayan haciendo todo el ejercicio, por favor. Y anotando ahí los resultados, si lo hace con la derecha o con la izquierda. Si alguien ya termina, me avisa, ¿listo?
¿Cómo van, chicos? ¿Ya van terminando? Sí, Licen. Muy bien. Me avisan cuando termine. Tienes que abrir el Word. Solo que no tomas.
Irán anotando con la que generalmente hacen, ¿no? Por ahí les voy haciendo mímicas con las dos manos. Dice una pregunta. Dígame, En este cuadro vamos a mandar de los dos nombres de dos compañeros que participan. con uno nomás, no hay problema. Uno nomás. Sí, con Ya, uno listo, nomás. gracias. Ah, ya. El que realizó, el que iba anotando que le pase al otro compañero y ahí ya tienen los dos, no hay problema. ¿Alguien ya terminó? No todavía hecho. A ver, este tiempo de la clase casi ya mismo se termina, entonces me voy a desconectar y nos volvemos a conectar. A estos ustedes sigan haciendo el ejercicio, ¿listo?